La furia de Irán. Misiles hipersónicos ininterceptables, drones autónomos masivos, defensas antiaéreas desarrolladas, búnkeres impenetrables, unidad nacional, determinación y una capacidad de resistencia fuera de lo común. Estos los ingredientes para la receta del éxito iraní. Presenciamos lo impensable poco tiempo atrás. Irán aparece más fuerte que nunca, mientras que Estados Unidos e Israel, los iniciadores de esta guerra, aparecen encaminados hacia el desastre. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 345 de Demoliendo Mitos Charlas. Nos acompaña desde Madrid, España, el querido Juan Antonio Aguilar. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? Muy buenas, pues muy bien, aquí estamos. Hoy veréis que tengo un fondo raro, ¿no? Un fondo que no son los habituales míos. Bueno, simplemente era por indicaros y presentaros que hay una nueva iniciativa, un think tank con sede en Brasil, Soberanía, donde participan un buen número de analistas que, bueno, pues que creamos contenidos y análisis en distintos canales o por escrito en publicaciones y blogs. Y bueno, yo creo que es una iniciativa que todos vamos a apoyar. La web donde pueden ustedes leer los artículos es soberanisti.br. Yo creo que si luego la pones te la mando, Ezequiel, o la puedes poner ahí para cualquiera que esté interesado en entrar, ¿no? Y bueno, pues nada, simplemente quería presentarla como una cuestión de cuestiones de orden, ¿no? Es decir, antes que nada, antes de que nos pongamos a hablar de las cosas importantes, y simplemente era eso, hacer una pequeñita presentación de esta importante iniciativa. Con lo cual, si ustedes me permiten, yo voy a proceder a cambiar el fondo a mi fondo habitual, para que, bueno, pues no les cause extrañeza. Mientras presentas esta primera cuestión, Adelante, Juan mientras Antonio, presentas la primera tranquilo con cuestión, eso. Y yo yo, hago eso. mientras tanto, Presentas la primera cuestión. efectivamente, Vale, yo perfecto. mientras tanto presento lo vivido esta madrugada con estas imágenes a partir de ahora. Sin música esto. Ahí, como un trueno de Zeus, del dios griego Zeus, las 80, aparentemente 70, porque Juan Antonio las contabilizó, pero en teoría el misil puede presentar hasta 80 cabezas explosivas, hasta 80 submuniciones, 80 vehículos de reentrada, cada uno de ellos con un tremendo poder explosivo, ingresando al espacio aéreo iraní y descendiendo, israelí, no iraní, perdón, lanzados por Irán al espacio aéreo israelí, descendiendo sobre la ciudad de Tel Aviv. Por aquí más imágenes de lo vivido ayer. Estas más cortitas, por aquí, estas un poquito más largas. Oh my god. Holy shit. לא מאמין שתפסנו את זה. אוקיי. Holy shit. וואו. עופר. זה מתפצל הכי יפה שראיתי. Espectaculares las imágenes captadas por la gente desde sus teléfonos. Aquí nuevamente. Esto lo vivido ayer, lo impensable, misiles hipersónicos de Irán descargando su furia sobre Tel Aviv, sobre Israel. Muchos recordaban en ese momento, bueno, en realidad más de 70 u 80 niñas asesinadas, pero para muchos esto de alguna manera connotaba una respuesta, una revancha a ese criminal asesinato
a ese criminal ataque, aunque aparentemente lo habrían perpetrado los estadounidenses, pero en esto participan todos juntos, ¿verdad? Juan Antonio, tu análisis sobre esto, el misil Khorramshahr 4. Bueno, a ver, ayer lanzaron los primeros. Es evidente que el Estado Mayor iraní considera que un misil de este tipo, ojo, es decir, es un misil hipersónico, solo puede ser interceptado con suerte por los misiles de última generación THAAD norteamericanos cuando está en la máxima altura, es decir, sí, cuando está ya en las capas altas de la atmósfera, ahí habría posibilidad de interceptarlo. Claro, una vez que pasa y comienza la entrada en la atmósfera, se despliegan las submuniciones, ahí ya no tiene ningún sentido, es imposible. Es imposible, decir, tendrías que tener cientos de misiles THAAD para poder intentar. Además, a la velocidad que cae, se calcula que 10, 12, 16 Mach, es decir, 10 veces la velocidad del sonido, ya es imposible. Una vez que ya desparrama sus municiones, es imposible. Con lo cual, lo que estamos viendo es una forma de ejecutar bombardeos intensivos como los que está realizando Israel y Estados Unidos sobre Teherán, solo que en vez de hacerlo a una distancia, los aviones lanzan sus bombas guiadas o misiles, pues se hace con un solo misil. Es decir, lógicamente cada submunición no es una bomba de esas gordas que lanzan los otros, ¿no? Es evidente, pero el efecto ante la opinión pública, ante los ciudadanos de las ciudades donde cae, es un efecto terrible, claro, porque te das cuenta que no hay capacidad de poderlo interceptar. Juan Antonio, Sí. esto, ¿en qué medida responde a una gestión de los ataques iraníes? Porque hasta el momento Irán está respondiendo, en primer lugar, sobre las bases militares ubicadas en los países del Golfo, en las monarquías árabes más cercanas. Por sobre todas las cosas en los radares. De hecho, si no recuerdo mal, los únicos radares en este momento aún activos aparecen en Israel y quizás alguno en Arabia Saudita, pero todo el resto de la región a oscuras para Estados Unidos. Y Solo ahora queda... de a poco a Israel. ¿Cómo están realizando esta gestión de los ataques y de la guerra los A ver, iraníes? ¿Cuál es el radar de objetivo? alerta temprana solo queda operativo, aunque dañado, el de Jordania. Luego están los de Israel, ¿no? Los que tiene Israel en su propio territorio. Pero solo queda operativo los de Jordania. Uno de Jordania. Los restos están todos destruidos. A ver, es decir, aquí para que los espectadores entiendan un poco cómo va esto, ¿no? Y para que, porque os podéis imaginar que los canales de Telegram, de WhatsApp, en fin, en X, las redes sociales, está todo lleno de información, toda muy parcial, está lleno de propaganda de guerra, como es lógico, está lleno de mucha intoxicación, en fin, imágenes que no corresponden, es decir, hay toda una panoplia de situaciones que se dan, y entonces yo creo que hay una serie de cuestiones que hay que tener siempre presente en una situación como esta. Primero, hay censura militar en Israel y en los mares. Es decir, no sabemos el daño causado en las ciudades israelíes o en territorio israelí. No sabemos tampoco el daño causado que se ha podido causar en algún buque o en el propio portaaviones que es Abraham Lincoln, o sea, que se ha tenido que retirar más de 400 kilómetros del teatro de operaciones, porque está censurado. ¿Vale? ¿Dónde no hay censura? No hay censura en Irán. De hecho, la CNN está emitiendo desde dentro de Irán. Es decir, no hay censura en los países del Golfo, ni en Qatar, ni en Kuwait, ni en Omán, ni en Bahrein, ni en Arabia Saudita, no hay censura, con lo cual todo lo que podemos ver es de esas zonas donde no hay censura. Por ejemplo, del lanzamiento de estos misiles ayer sobre Tel Aviv, si se dan ustedes cuenta en los vídeos, se ve caer hasta un punto determinado. No se ve cómo impactan, porque está prohibido. Es decir, está censurado todo eso.
De hecho, las poquitas imágenes que salen bueno, de los daños y demás, es de periodistas extranjeros que logran transmitir en parte a sus sedes alguna de estas imágenes, sorteando como pueden la censura israelí. Con lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta, porque es que si no, claro, entonces la situación del conflicto sobre el terreno, es decir, sobre el teatro de operaciones militares, pues puede ser muy engañosa. Evidentemente, la respuesta iraní ha ido primero a las bases norteamericanas, a destruir todos los radares de alerta temprana. Tener en cuenta que es gracias a esos radares, desde Israel conocían con un intervalo entre 20 y 35 minutos de antelación la llegada de los misiles iraníes. Ahora ya no pueden. Ahora el intervalo que tienen es el que detecten sus propios radares en Israel o el que queda todavía operativo en Jordania, aunque digo, ya está dañado. Y además es que van a ir a por él. O sea, tarde o temprano le va a caer otro misilazo. Con lo cual, esto, claro, es un contratiempo grave para la defensa de Israel. Entonces, bueno, este tipo de consideraciones hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Después de estos radares, es decir, de las bases norteamericanas en la zona, se ha atacado, lógicamente, a bases en Israel. No sabemos los daños porque, como hay censura, no lo podemos conocer. Vemos algunas imágenes sobre ciudades. Después se ha ido hacia bases de la OTAN en la zona. Había franceses, italianos y demás, en algunas bases de la OTAN que están en la zona, aunque no figuren como bases de la OTAN, pero vamos, de países de la OTAN, para entendernos. Luego se ha ido contra los edificios de personal de inteligencia, tanto en Israel como en países del Golfo. De hecho, personal de inteligencia que estaba en las embajadas o trasladados a hoteles han sido atacados gracias a, suponemos que inteligencia iraní sobre el terreno, porque en algún caso incluso se ha atacado una posición en Irak de que no estaba reconocida por nadie, era secreta, y ha sido atacada por las milicias iraquíes. Luego, algún tipo de inteligencia están obteniendo. Inteligencia sobre el terreno, me refiero, más allá de la inteligencia que los satélites rusos y chinos están dando. O sea, que ya ha aparecido en la prensa norteamericana, ya no es que lo digamos nosotros, demás, sino que ya ha aparecido en la prensa norteamericana, protestando, que ya hay que tener cara, protestando de que los satélites rusos puedan dar información de inteligencia a los iraníes, cuando ellos llevan 4 años dando información de inteligencia a los ucranianos. Es que el morro que tienen, la pandilla de sinvergüenzas estos, es impresionante. Después de los edificios de personal de inteligencia, embajadas y demás, estaciones de la CIA y demás, lógicamente se ha ido por los puertos, las instalaciones petrolíferas y a los petroleros para hacer efectivo el cierre del estrecho de Hormuz y efectivamente dificultar todo el flujo de energía desde el Oriente Medio, porque eso va a afectar directamente a las economías occidentales, que son las que sostienen al Estado judío. Entonces, bueno, es decir, tiene su lógica. Lo que está haciendo Irán es una gestión de la escalada con el objetivo de resistir, ¿no? Y entonces aquí podríamos entrar a hablar un poco de, bueno, qué es lo que ha ocurrido en esta semana, porque ya llevamos 7 días. Ya llevamos 7 días de guerra. Es decir, y entonces, bueno, a ver, ¿qué es lo que ha ocurrido, no? Es decir, hay 27 bases norteamericanas y de otros países atacadas, entre ellas la inmensa base de la Quinta Flota en Bahrein, que no ha dejado de arder desde hace 4 días. Bueno, teniendo en cuenta también que está el 50% de la Fuerza Aérea Norteamericana está en la zona, el 40% de la Armada Norteamericana está en la zona, y bueno, pues evidentemente estamos ahora mismo en una fase muy cinética de la guerra y vamos a ver cuál era efectivamente el plan de todo esto, ¿no? Bueno, si recuerdan ustedes, esto comienza en la madrugada del viernes al sábado pasado, con un ataque de decapitación
y de interrumpir la cadena de mando y la red de comunicaciones iraníes para provocar un shock que llevara al colapso del régimen. Se pondrían luego en funcionamiento las típicas acciones terroristas para llevar a cabo un golpe de Estado. Luego diré quién creo yo que iban a poner en la cabeza de ese golpe de Estado. Y, por tanto, podía decir aquello Trump de que esto iba a ser una cosa de 48 horas. Asesinan a Ali Khamenei, al líder de la Revolución Islámica, yo creo que cometiendo un error estratégico, porque él, evidentemente, un hombre muy mayor, un clérigo, muy enfermo, decidió el martirio, sabiendo que su martirio iba a ser lo que iba a espolear a la nación iraní para una resistencia a ultranza. Y bueno, pues así fue. No estaba en un búnker, no estaba en un sitio, estaba en su casa, en su residencia. Bien, estas 48 horas significan un fracaso, porque no consiguieron el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Pues simplemente explicando lo que se estaba haciendo, ves el objetivo, el cambio de régimen, el golpe de Estado y cambiar el régimen. Este era el objetivo. Bien, eso no es que lo fracasaran en las 48 horas primeras, eso es que hasta hoy es un fracaso. Bien, pues el objetivo estratégico de la campaña era eso y hasta hoy no se ha conseguido, hasta hoy, entonces la campaña es un fracaso. Pueden destruir todo lo que quieran destruir. El objetivo de la campaña militar hasta ahora mismo está en duda y por lo tanto es un fracaso. Trump después dijo lo de los 4 días. Bueno, esto en 4 días. Pasaron los 4 días. Un fracaso. Y entonces se entró en la guerra de desgaste, que era la estrategia que tenía el Estado Mayor iraní. Una guerra de desgaste que llevara a, bueno, pues gestionando los recursos con una estrategia que se ha denominado defensa en mosaico, en la cual los comandantes de las grandes unidades iraníes tenían autonomía completa sin necesidad de orden centralizada, con planes prefijados y de ahí para abajo hasta las unidades más pequeñas. Es decir, todo el mundo tiene los planes prefijados. Eso se llama defensa en mosaico. ¿Y qué hemos visto hasta ahora? Sí, que aquel día lograron eliminar a algún general, algún comandante general, pero ni la cadena de mando se rompió, ni los comandantes dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Y a la hora de comenzar el ataque, también comenzó la represalia iraní. Y aquí vino la segunda sorpresa. No se atacó simplemente, bueno, pues para defenderse o a Israel, que es lo que pensaban, ¿no? Se atacó a todas las bases norteamericanas en la zona. Y se atacó, como hemos comentado antes, iniciando por los radares de alerta temprana. Entre ellos uno, el de Qatar, que es uno de los 6 que tiene Estados Unidos para detectar los misiles balísticos desde China y Rusia. Lo cual es un objetivo que claramente venía marcado para hacerle un favor a China y a Rusia. El otro está en Groenlandia, otro está en 2 creo que están en Estados Unidos, y en fin, tenía por ahí la lista de dónde está, ¿no? Pero vamos, uno de ellos, es decir, un radar estratégico, ha quedado destruido, 1.100 millones de dólares se han quemado, solamente ahí. Hay otro radar que también, de otros 500 millones de dólares que también ha volado. Ha habido 2 radares de esos sistemas TAAT, que cuestan también una morterada, que también han sido destruidos. En definitiva, bueno, pues prácticamente ahora mismo se han quedado ciegos, salvo los radares que tienen los buques y los radares pequeños de operativos de los aviones, pero vamos, no son radares de alerta temprana, ¿no? Que detecten a 1.000 kilómetros o 1.500 kilómetros los objetivos, ¿no? Entonces, bueno, bien que decir, ¿qué ha hecho Irán? Lo que digo, defensa en mosaico, sistema descentralizado, con planes predefinidos y degradación de la capacidad defensiva regional, es decir, agotar los misiles antiaéreos. Yo empiezo lanzando mis misiles antiguos, mis drones baratos,
y voy deteriorando, voy agotando los misiles antiaéreos que tiene el enemigo. Hasta el punto de que hace 2 días ya Qatar decía que le quedaban misiles para 4 días. O sea, están al borde de quedarse sin defensa antiaérea. Prácticamente todo lo que había mandado Estados Unidos fue todo al Estado judío, para defenderlos a ellos, dejando totalmente inermes al resto de los estados aliados del Golfo. Y bueno, pues eso ha permitido la ampliación geográfica del teatro de operaciones militares. ¿A dónde? Bueno, pues a todas las petromonarquías. A las 48 horas entró en combate, bueno, a las 24 entró en combate las milicias iraquíes, 24 horas después entró en combate las milicias de Hezbollah, y en cualquier momento, cuando el plan así lo marque, va a entrar en combate las milicias de Yemen, escrito de Yemen, que va a cerrar el estrecho Bab al-Mandeb y por tanto el canal de Suez. Es decir, agravando todavía mucho más la situación, porque el estrecho de Hormuz ya está prácticamente, bueno, no prácticamente no, está cerrado, digamos, no está bloqueado en el sentido de que no pueda pasar ningún barco, porque los barcos rusos y chinos sí pasan. Entonces, bueno, pues se ha iniciado ahora mismo una guerra de desgaste, que esto es lo que menos convenía a Estados Unidos y al Estado judío, la coalición Epstein, y lo hemos visto porque a partir del martes empezó a haber una serie de incoherencias en las declaraciones de los líderes norteamericanos, un caos de comunicación tremendo, es decir, poco menos que Marco Rubio dijo que es que el ataque lo había iniciado Israel, que ellos no. Peter Hesse diciendo que tenemos armas ilimitadas, cuando por otro lado Trump está llamando a los empresarios del complejo militar industrial y ponerle 50.000 millones de dólares encima de la mesa para que se pongan a fabricar armas porque se van a quedar sin ellas. Y entonces, bueno, pues estamos en esto, ¿no? Es decir, y hemos visto también que como el objetivo ha fracasado, el objetivo estratégico marcado en el plan de operaciones ha fracasado, pues ahora empieza a haber un cambio de objetivos. Y entonces sale en la página web de la Casa Blanca un documento diciendo cuáles son los objetivos en Irak. Y los objetivos en Irak, fundamentalmente, el plan de armamento nuclear, que Irán nunca lo ha puesto en funcionamiento, y de hecho, el día antes del ataque que estaban negociando, dijo que efectivamente se podía llegar a un acuerdo porque ellos no iban a fabricar armas nucleares. El plan de defensa de misiles, plan balístico, de misiles balísticos, que incluso Irán dijo, bueno, podemos empezar a hablar de los misiles de largo alcance. Porque claro, Irán no tiene intención de atacar a nadie a 5.000 kilómetros. ¿Para qué quiere un misil intercontinental? Se podía hablar perfectamente. Bien, como el objetivo no era eso, sino es decir, el cambio de régimen, pues Trump y el Estado judío no lo consideró. Ahora, cuando se llega a esta situación, ahora nos cambian el objetivo para decir que es el tema del plan de armas nuclear, el programa de misiles balísticos, etcétera, ¿no? ¿Con qué objeto? Con el objeto de tener una cobertura de retirada. No tiene otro sentido. El único objeto es tener una cobertura de retirada. ¿Por qué? Porque si esto se extiende 4 semanas, que es ahora ya lo que dicen, ¿no? Bueno, el del Pentágono ha dicho 100 días, el Peter Hesse que 100 días. Bueno, primero 100 4, días, 5, 6, después 8 sí, en un nada, momento, después ahora 3, son cualquier 4 cosa. semanas. Bien, pero es que el problema de 4 semanas es que las defensas antiaéreas se van a agotar, se calcula unos 12 días, ya llevamos 7, pues se puede agotar en 6, 7 días, digamos, en otra semana más. De hecho, están pensando en tener que traer sistemas de defensa antiaérea que tienen desplegados en Japón, Corea del Sur y en el Pacífico. ¿Por qué? Porque se van a quedar sin ellos. ¿Y entonces qué va a pasar si se quedan sin ellos? Es decir, los misiles iraníes van a, bueno, los misiles, los drones, va a actuar vamos, con absoluta libertad, bombardeando todo bombardeable, ¿no? Luego tienen otro problema. Si esto se extiende en los días, 8, 9, 10, 12 días, se van a encontrar que los buques de la flota tienen que repostar y tener además, es decir, tienen que remunicionar. Es decir, remunicionar tanto los misiles de defensa
que vayan contra buques de la flota, como los misiles Tomahawk de ataque. Porque lógicamente se van a ir agotando. ¿Y dónde van a hacer eso? Pues no les quedan muchas opciones. Ir a puertos de la India. ¿La India se va a meter en ese follón? ¿O ir a la isla de Diego García? En cualquier caso, son 3 días, más el que esté en mantenimiento y repostando, y 3 días de vuelta, 7 días. Es evidente que necesitan llevar el otro grupo de ataque de portaaviones que está en el Mediterráneo, lo tienen que pasar al océano, al mar Arábigo, al océano Índico, si quieren continuar las operaciones. Pero esto significa que ese grupo de ataque va a tener que pasar por el canal de Suez hacia el estrecho de Bab el-Mandeb. Vamos a ver si ese no es el momento en el que Yemen se una a la batalla. La bola de cristal de Juan Antonio Aguilar, información de ultimísimo momento, Juan Antonio, no esta, sino esta de aquí, recién detectados por radares chinos y publicados en sitios de inteligencia pública, radares chinos Missar Vision o Missar Vision, de apertura sintética, satélites, radares satélites de apertura sintética. ¿Cuál es el significado técnico de eso? Sinceramente ni idea, pero es el nombre. El grupo de ataque liderado por el USS Gerald Ford, el portaaviones Ford, ingresando al canal de Suez en este momento. Bueno, si no en este momento, hace algunas horas. Con lo cual, efectivamente cumplida tu predicción, Juan Antonio. No, pero es que a ver, no es la lógica militar en la campaña, no queda otra. ¿Qué van a hacer si no? Es decir, los otros se tienen que ir. Si no es mañana, será pasado o cuando llegue este grupo de ataque. Ahora bien, fijaros qué riesgo. Exactamente eso. Tiene que pasar por el canal de Suez y llegar al estrecho de Bab el-Mandeb. Igual es lo que Yemen está esperando para unirse a la batalla. Claro, tienen que pasar por allí. A mí me parece todo muy demencial, ¿eh? Es decir, yo te digo que me parece todo bastante demencial, no lo sé. Es decir, igual le han pagado al yemení, no sé. Pero claro, si esto dura 9 o 10 días más, va a ser imposible seguir sosteniendo una guerra de desgaste a este nivel. Por lo tanto, tanto el Estado judío como, bueno, la coalición Epstein va a necesitar que se impliquen otros países. Y de ahí viene lo que hemos visto. Un extraño misil que dicen los de la OTAN que se dirigía a Turquía. Dice que se dirigía a Turquía, a una base turca, que es verdad que hay allí otro radar, pero este es de la OTAN. ¿Para qué? Para ver si Turquía reacciona. 2 drones que se lanzan sobre la base británica en Chipre, que ya los británicos han reconocido que no venían de Irán. ¿Para qué? Para ver si efectivamente logran implicar pues, a griegos y a otros países europeos que han dicho que hay que defender a Chipre, bueno, como si Chipre fuera a ser atacada, ¿no? Es decir, todas excusas de malos perdedores que tienen. 2 drones que llegan al aeropuerto de Bakú, en Azerbaiyán. ¿Pero qué interés va a tener Irán en atacar el aeropuerto de Bakú? Solamente para ver si logran que otros países se incorporen. ¿Por qué? Porque van a necesitarlo, porque solo no van a poder. Y por lo tanto intentan extender la guerra. Intentan extender la guerra. Y hay países europeos que, bueno, pues como están ya absolutamente desbocados, desnortados y son una auténtica banda de criminales, como los bálticos, es que no lo dejaré de repetir, están dispuestos a ir allí. O Zelensky, que ya se ha ofrecido, imagino que a cambio de unos buenos miles de millones, a ver si le desbloquean los 90.000 millones de euros, está dispuesto allí a ayudar a los norteamericanos a una agresión contra un país soberano. Zelensky, el que está todo el día diciendo de la agresión rusa, él va a ir a ayudar a los judíos y a los yanquis para una agresión contra un país soberano. Estos son los personajes. Cuando uno repasa lo de estos personajes, está claro, es decir, ¿con quién tienes que ir? ¿Qué bando escoger? Pues lo tienes clarísimo, vamos. O con la coalición Epstein,
o con el sur global. No hay más. No hay más. Como digo, intenta implicar ahora a Azerbaiyán, a Turquía, ¿y esto qué indica? Que hay preocupación en el Pentágono. Que el Pentágono, que ya había avisado a Trump de los riesgos que se corrían con esta campaña, y la propia CIA también lo había avisado. Amigos míos, es decir, en este caso sí que no le podemos echar la culpa a la inteligencia norteamericana o al Pentágono de que no se enteran de nada, no lo han visto venir. No, esta vez lo han visto venir y lo han dicho. Incluso casi públicamente lo han dicho. Ha aparecido en la prensa norteamericana. Luego, algo muy importante tenía que presionar sobre Trump para iniciar una guerra de agresión como esta. También, ¿qué ocurre? Pues como evidentemente lo de una operación terrestre, eso ahora mismo, por muchas bravuconadas que diga el majadero de Donald Trump, no va a ser posible. No va a ser posible. Primero, para acumular el número de tropas necesarias, sobre 500.000, se necesita una logística para 6 meses mínimo. Esto no lo digo yo, lo dice el propio, un analista de la CIA, como es Larry Johnson, o sea, es norteamericano. Esto no es propaganda de guerra iraní. Esta es la publicación, Juan Antonio, Claro. con la cual comienza esta movida, o por lo menos esta versión. Trump no descarta enviar tropas estadounidenses a Irán si es necesario, dice a The Post, que la guerra Vale. avanza muy por delante de lo previsto. Sí, Vale, pero pues va a en ser- sentido contrario. Pues necesario, va a ser necesario si usted quiere conseguir algún objetivo, mandar tropas sobre el terreno. Pero como eso no es posible, y además, ya como digo, solamente la logística necesitaría 6 meses, y claro, oye, estamos en marzo. Si sumamos 6 meses, nos ponemos ¿dónde? En septiembre, en la campaña electoral de las elecciones de medio término, y vas a estar haciendo tu precampaña en verano con el campeonato mundial de fútbol y todo esto en medio de una guerra. No se lo cree él, ni dándose golpetazos contra la pared de la Casa Blanca. Eso no se lo cree él. Con lo cual, ¿qué es lo único que pueden intentar hacer? Activar los grupos terroristas de la zona. Baluchis, los kurdos, que se venden muy barato para que luego les pase lo que les pasa. Pero bueno, es la familia kurda de Irán, que estos son clanes, son clanes. Pero tienen un problema. Tienen un problema. El problema es que su base de operaciones están en Irak y ahora mismo las milicias iraquíes ya los están machacando. Aquí el Wall Street Journal en línea con Juan Antonio. Trump considera respaldar a las milicias para derrocar al régimen iraní. El presidente, que no ha tomado una decisión, también dice que alguien de dentro sería la mejor opción para dirigir el país. Eso, alguien de dentro, sí. El que diga Trump. El que diga Trump. La vendedora de tabaco de alguna calle iraní. Lo decida ahí. Todo esto además está conllevando además un importante desgaste político de Trump internamente, por supuesto. Y esto se ha visto, se ve en manifestaciones, en protestas, declaraciones y demás. Un desgaste interno. Ahora mismo, las últimas encuestas le daban una aceptación a Trump de menos del 38%. La más baja en un presidente de gobierno norteamericano desde antes de unas elecciones de medio término. Menos que Biden. Menos que Biden. O sea, la más baja. Pero además también le está provocando un desgaste externo importante, muy importante. Juan Antonio, un segundito para algo ilustrando nuevamente tus palabras. Esto recién publicado a propósito de la situación interna. $93 el precio del barril. El combustible en Estados Unidos ya aumentando. Estas imágenes recién distribuidas. Atención a este señor. ¿Qué tenemos que hacer con estos hijos de su madre cuando realmente no hacen nada por Estados Unidos? Un señor ahí arrancando la calcomanía, la etiqueta, el sticker de Trump 2024 en una estación de servicio.
Sí, arrancándola de su coche. de su propio coche, indignado, un votante de Trump indignado con Claro. Trump, A básicamente. ver, es que una cosa, hablamos de, ahora hablaré del barril de petróleo, ¿no? Pero bueno, ya siguiendo el razonamiento, este desgaste interno, claro, lleva a las petromonarquías que han tenido que cortar su producción de gas natural, que tienen cerrada su producción de petróleo y no salen los petroleros, que tienen ya industrias dañadas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido? Bueno, que tienen industrias dañadas. Todo esto, claro, ha llevado a que las petromonarquías presionen a Trump para acabar cuanto antes el conflicto, porque pueden entrar en una deriva económica que les lleve a un auténtico problemón. Como primera medida están hablando entre ellas para empezar a retirar las inversiones que estas petromonarquías tienen en las grandes empresas de Occidente. Es decir, ¿por qué? Porque prometieron invertir cientos de miles de millones de dólares en Estados Unidos y en otras empresas, pero ven que van a necesitarlo para acometer las pérdidas económicas que está causando esto. Por ejemplo, el aeropuerto de Dubái es el mayor aeropuerto, o sea, el que tiene más tráfico de todo el mundo. Después de, o sea, antes del de Londres, lo ha superado. Bien, pues este aeropuerto, que es un nodo de comunicación mundial, está perdiendo $1 millón por minuto. Por minuto. Porque, claro, está cerrado. No pueden ir turistas, no pueden ir hombres de negocios, no pueden hacer escala a los aviones. Claro, es decir, no nos imaginamos todavía el daño que esto está haciendo a Kuwait, a Qatar, a los Emiratos, a Bahrein, a la propia Arabia Saudita, donde además, es decir, se ven dañadas las refinerías, es decir, los barcos no pueden pasar por Hormuz. Es decir, esto es un problemón. Hasta el punto que, para que os hagáis una idea, con el tema del petróleo, cómo está, es decir, si todavía no se ha disparado a los $100, es por una única razón. Porque todavía, cuando se empezó a producir este conflicto, había en alta mar muchísimos petroleros cargados que iban a sus distintos destinos. Pero eso se está acabando ya. Prácticamente todos están llegando a sus destinos y empiezan a descargar. Y ya no hay más. Y ya no hay más. Y hemos pasado de 60 y tantos dólares en un mes, de 70 dólares el barril, a 93, 94 que estamos ya. Esto tradúzcanlo luego a los precios de la gasolina y veremos que aquí, por lo menos en España, ya ha subido un 30% la gasolina. ¿Cuál es el precio, Juan Antonio, ahora del litro en Ahora mismo Madrid? estamos en 1,70 euros, más o menos. Bueno, en Berlín ahora, en Alemania ya más de 2 euros. Sí, sí, claro. Pero es que aquí está a 1,40 y tantos. O sea, es decir, ha subido 30 y tantos céntimos en nada, en 2 días. Entonces, bien, pues, es decir, claro, ¿esto qué ocurre? Lógicamente ha empezado a haber una especie de subasta telefónica en la cual todos los países quieren esos petroleros que están en alta mar. Y así, petroleros que venían a Europa con petróleo que iban a ser vendido aquí, han dado la media vuelta y van todos a la India o a China, que pagan más y en el momento. Con lo cual, el petróleo se está pagando ya a $100 en China. Y esto va a ir increciendo. Si dura esto 8, 9, 10 días más, pues entonces vamos a tener un problema económico global. Porque no solamente es el petróleo o el gas, está subiendo, por supuesto, el carbón. Claro, lógicamente empieza a haber más demanda y están también cortándose las líneas de las cadenas de distribución de otras cosas, minerales, materiales críticos, productos. Si se corta Baralmander, esto va a ser un problemón, incluso un problemón de alimentos para las petromonarquías, porque se empieza a acabar los alimentos frescos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen agricultura, todo les llega de fuera. Con lo cual tendrán unas reservas pues, para unos días de alimentos frescos, que además me imagino que la gente, ante lo que está ocurriendo, habrá ido a aprovisionarse, con lo cual se estarán acabando los stocks.
O sea, un espectáculo muy bonito. Pero bueno, es decir, ¿qué ocurre ante todos estos fracasos? La táctica norteamericana y judía ha pasado a ser la de la batalla aeroterrestre de siempre, es decir, bombardear indiscriminadamente a la población civil. Aquí imágenes de hace Hospitales, minutos, Juan Antonio, escuelas. sobre esto. Atención a esto, Juan Antonio, hace minutos también. Imágenes de una escuela, ahí nomás, muy cerquita, ciudad iraní de Kapsin, un misil estadounidense o... Uy, no, la pucha, no quería. Sí, no, No quería metralla. esto recién publicado ahí con un algo cayendo del cielo, algún nene caído probablemente. No, metralla, lógicamente metralla. Pero sí. Perdón, no quería presentar eso para la audiencia. Esto publicado hace 5 minutos en los canales de Telegram. Esto es lo que se está dedicando, ¿no? Es decir, hace unas horas recababa unos datos, ¿no? 1.332 personas civiles muertos en Irán, 3.643, 3.090 viviendas, 528 centros comerciales, 14 hospitales, 9 centros de la Media Luna Roja, el aeropuerto de Teherán, el mercado de Teherán, el centro de rehabilitación de la Media Luna Roja, el estadio deportivo, que era una obra arquitectónica moderna. O sea, la han bombardeado. Entonces, ¿qué es lo que busca? Claramente crear una especie de terror entre la gente. Se dedican a lo de siempre. El 30% de las víctimas civiles en Irán ahora mismo son niños. Esta gente tiene una especial predilección por asesinar niños. Por eso la coalición de Epstein es que le viene al pelo. Son todos criminales de guerra. Todos. Como he dicho, hospitales, el Hospital Gandhi, el Hospital Motahari, el Hospital Katan, el Bali Ars, hospitales que están siendo bombardeados por esta gentuza. Cada una de estas cosas es un crimen de guerra. Y además creo que tengo hasta el nombre por aquí del general que lleva adelante esta magnífica táctica del bombardeo de terror, que es lo que son, es decir, terroristas. Creo que lo tenía por aquí, que es un general judío del Estado de Israel, de la Fuerza de Defensa de Israel. Bueno, no lo encuentro, ya le pondremos nombre al personaje, ya le pondremos nombre al personaje, porque... Aparentemente, por el reporte acá, un adolescente muerto por ese... Por metralla. Metralla. Sí, no, en el video hay visible como una tubería, algún resto de algo cayendo ahí y golpeándolo, no un impacto directo de la metralla del misil, sino algún resto o algo así, como una tubería, un chico muerto. Sí. Qué cosa. Bueno, pues evidentemente, pues esto es a lo que se están dedicando ahora. Es decir, es su única estrategia. Mentir al mundo y matar niños. ¿Qué ocurre? Pues que esto pasa porque no hay un plan claro. ¿Cuál es el plan de salida ahora? Porque si Irán aguanta los próximos 8, 10, 12 días, con todo lo que hemos contado, comenzará a tener la iniciativa estratégica. ¿Cuál es el plan de salida de Trump? ¿No? Este sería, es decir, todo indica que al menos hasta este mismo momento el plan también de las 2 semanas va al fracaso. Tendremos que ir a las 4 semanas, a los 100 días o, como dijo, el tiempo que sea necesario. Igual es que es mucho tiempo el necesario. Igual se lo tienen que hacer ver. Si quieres, comento un poco la perspectiva. Con gusto, pero presento unas imágenes también, muchas cosas de último momento. Aquí imágenes de el reciente ataque contra la base Príncipe Sultán en Arabia Saudita. Espectaculares las imágenes.
segundito. Para atrás, ahora sí. De hace minutos. Bueno. Más que gráficas, las imágenes contra una base militar. Esa es la diferencia entre Irán y los otros, ¿no? Escuelas de Efectivamente. niños, bases militares. Así es. Y vamos, la evidencia está en el número de víctimas. De víctimas civiles, me refiero. Una pregunta antes del análisis hacia adelante, Juan Antonio. ¿Cuán posible en este momento de desorientación, ausencia de planificación estratégica para Estados Unidos y para Israel una salida desbocada nuclear? ¿Cuán probable una locura así? A ver, yo creo que se tendría que poner mucho peor la situación. Y yo creo que Irán tiene en cuenta, en su gestión de la escalada, tiene en cuenta esas posibilidades, con lo cual, de alguna forma, en su plan de guerra, que es un plan de guerra asimétrico, no está a conseguir la derrota total, porque no podría, de Estados Unidos, ¿no? Es decir, no, eso no entra en el plan. Como guerra asimétrica, lo que va a pretender es que el enemigo no consiga sus objetivos. Cuando el enemigo no consigue sus objetivos, has ganado. Aunque te haya destruido mucho, aunque hayas tenido que asumir grandes pérdidas, ¿eh? Que ya imagino que China es la que va a estar ahí sosteniendo económicamente las pérdidas que vaya a haber, ¿eh? Aunque eso sea así, si el enemigo no consigue sus planes, ha perdido. Otra cosa es lo que luego diga Trump en sus locuras, ¿no? Es decir, porque bueno, que estos tipos es, uno escucha a Peter Hesed y escucha a todos estos, es que, de verdad, yo cuando en algunos canales de comunicación españoles tengo que escuchar eso de escuchen a Peter Hesed o escuchen a Donald Trump, es decir, deje ustedes de engañar a la opinión pública. Si Trump no hizo una sola mentira, no una sola verdad, perdón. Si Peter Hesed es otro mentiroso, un payaso de la televisión, de la Fox News, un payaso, eso es Peter Hesed. El resto es una banda de criminales. Pero ¿qué vas a escuchar? O, por ejemplo, que nos pongan el parte de guerra del portavoz del Pentágono. Vamos a ver, por favor. ¿Qué va a decir el parte de guerra del portavoz del Pentágono? ¿O el parte de guerra del portavoz del Estado Mayor iraní? Pues hombre, será propaganda de guerra, porque si no son tontos. Luego, tú, medio informativo, tú no puedes hacerte eco de que la verdad sea lo que te dice un portavoz de una de las partes públicamente, porque no te van a reconocer nada. Pero hombre, si van 6 aviones ya derribados, y acuérdate que solo teníamos uno al principio y por fuego amigo. Claro, y el número de drones pesados con los cuales se hacen los ataques sobre Irán, porque los aviones no entran en el espacio aéreo iraní, ¿eh? Es decir, se llega hasta el punto y entran los drones pesados que van cargados de misiles y demás con sus coordenadas donde tienen los objetivos. Y están cayendo. Seguramente ya más de 3 decenas de esos drones pesados. O sea, esto no te lo va a contar el portavoz del Pentágono. Entonces, ¿de qué sirve a un medio de comunicación serio? No puede decir, escuchen al portavoz del Pentágono, escuchen a Peter Hesed, un imbécil acabado, ¿eh? Escuchen a Trump, un loco, que no dice una sola verdad. Fíjate si es majadero el tipo este, este presidente de los Estados Unidos. Fijaos si es majadero, que estando como están las cosas, solo se le ocurre poner un tuit diciendo que solo aceptaría la rendición incondicional de Irán. Pero vamos a ver, si tú le mandas ese mensaje a los iraníes, les estás diciendo que hay que combatir y luchar hasta el final. Es que, ya, vamos a ver, si lo que tú tienes que buscar es cuál es tu plan B para salir de este meollo. La rendición incondicional de Irán. ¿Y si no lo consigues? Y si eso dura tanto, que tú en el mes de noviembre eres un pato cojo y el mes de diciembre están haciendo un impeachment para mandarte a tomar por ahí, porque eres un mafioso de mierda, eres un amigo de Epstein, eres un matón,
Y además eres un criminal de guerra. Claro. Otra pregunta, Juan Antonio, y perdón por retrasarte en tu análisis hacia adelante, No, pero no tranquilo. te quiero Si yo creo que eso es al desaprovechar. final. Si yo creo que eso lo Eh, vamos a ver al final. esta, esta otra de las posibilidades, de los escenarios posibles, poco probables, quizás incluso un poco conspiranoicos también, pero ya presenciamos tantas locuras de este gobierno que aquí una imagen tomada de Donald Trump 2 días atrás. Esta ya la cuarta o quinta imagen encontrada por ahí de Trump en sus manos, en el cuello, en pequeñas partes del cuerpo con la piel a la vista, con unas manchas horribles, como en este caso, ¿sí? Como una suerte de edema, una cosa así. ¿Pensable algo así, Juan Antonio? ¿Una A ver, locura de este tipo en el marco de una enfermedad terminal o algo así? no, yo creo que esto creo que se ha reconocido alguna vez, tiene problemas cardiovasculares. Entonces, el problema, claro, es qué avanzado tiene esa arteriosclerosis, si puede afectar a sus capacidades cognitivas o si incluso puede ser hasta peligroso. No lo sabemos, pero evidentemente no es, no es una cosa como para no tomarlo en serio. Bien. Yo creo que ya son muchas pruebas y por otro lado, viendo las decisiones que toma y la forma que tiene de expresarse en estos temas y los impulsos que tienes, pues hombre, no sé si el riego cerebral le va muy bien. Vamos a ver. La última, Juan Antonio, ¿cuán probable en el caso de que Irán quiera una escalada aún mayor, un ataque contra las plantas desalinizadoras de los países, de las monarquías árabes no protegidas y, en el caso de A ver, destrucción de eso, adiós al agua dulce y adiós a toda la población en una semana? vamos a ver. Las plantas, incluida la del Estado judío, que da agua al 70% de la población de Israel, las plantas desalinizadoras evidentemente pueden ser un momento determinado objetivos. ¿Por qué? Porque permiten, sobre todo al Estado de Israel, le permiten el mantenimiento de la guerra. Claro, es decir, esto como una planta energética, es decir, son instalaciones que permiten el sostenimiento del esfuerzo bélico. Claro que para decir, a ver, Irán tiene todavía muchas cartas en la manga. Efectivamente, el agua es una de ellas. Y sería un problemón. El gas es otra de ellas. No el gas de Qatar o de los Emiratos, no, el gas de Israel. Porque los yacimientos de Leviatán, justamente también son los que dan enfrente de Gaza, esos yacimientos son los que están dando ahora mismo la mayor parte de la electricidad en Israel. Si empiezan a ser bombardeados, también tendrán un problema de ese tipo. Es decir, que hay más cartas a jugar. Claro que hay más cartas a jugar. Irán todavía tiene cartas para jugar. Si aquí la única cuestión es si los iraníes han sido lo suficientemente habilidosos para hacer una gestión de la escalada que les permita aguantar 3, 4, 5 semanas, 3 meses, 4 meses. Porque si eso es así, aquí entramos en una situación muy problemática. Tan problemática como que evidentemente Estados Unidos arrastrará inevitablemente a la OTAN a la guerra. Y entonces aumentará la intensidad de la ayuda a Irán desde otros sitios. Por ejemplo, Burkina Faso ya ha dicho que pone su ejército a disposición de Irán. Por decir uno. Y sabemos que solo falta una fatua ya de Ali Sistani, ya la cabeza máxima ahora mismo del mundo chií, para que 500 millones de chiíes del mundo reciban la orden de la Guerra Santa. Es decir, que todavía quedan cartas. Todavía los yemeníes no han entrado en combate. Claro, es que decir, decía Arabia Saudita, por ejemplo, que
estaba viendo si por el gaseoducto o por el oleoducto que tiene, que recorre el país, sale al Mar Rojo, podía llevar el petróleo. Pero es que si los yemeníes entran en combate, ese oleoducto va a ser cortado en las primeras horas. Le va a caer un pepinazo. O sea, es que, no, es decir, a ver, es decir, no sabemos lo que puede pasar. Tampoco sabemos los planes, ¿no?, que tiene cada uno. Pero sobre el terreno, los riesgos son muchísimos. Y de esto había avisado el Pentágono a Trump. Del cúmulo de riesgos que se estaban convergiendo, ¿no?, en ese teatro de operaciones. Y ahora mismo, pues bueno, es decir, pueden seguir gastando en el Oriente Medio todo lo que quieran. Todo lo que gasten en Oriente Medio significarán años de retraso en reponer los arsenales. Años que China va a aprovechar para conseguir la paridad nuclear con Estados Unidos. Y se acabó. Batalla perdida. La guerra contra China ya no podría ser posible. Han perdido. Es decir, que todo esto, a ver, para los que nos ven, ¿no? No hay que verlo, es decir, igual que lo hemos repetido a lo largo de 4 años muchas veces, igual que lo de Ucrania, no hay que verlo como una guerra de Rusia con Ucrania. Esto tampoco hay que verlo de una guerra de Estados Unidos y el Estado judío contra Irán. Estos son batallas de una guerra global por la hegemonía y el orden internacional que sustituye a la hegemonía en declive norteamericana. Por eso son tantos los actores que intervienen, por eso son tan complicados y los riesgos que se asumen en cada teatro de operaciones, porque al final todo está en función de esa lucha global, no simplemente de lo que ocurre en el estrecho de Hormuz o en el canal de Suez o en el Dnieper. Hay que verlo como batallas de una guerra global, mucho más global, y que es la que da sentido a todo. Por eso surge lo de Venezuela, o surge lo de Groenlandia, o lo del Ártico, porque son zonas de fractura geopolítica. Y en la zona de fractura geopolítica se producen las batallas que dan sentido a una estrategia geopolítica mucho mayor. ¿Esto no lo entenderá Trump? No lo sé. Yo creo que no, pero pues no se cometían ciertas torpezas. Pero yo creo que sí habrá analistas del Pentágono que sí lo entiendan. Sí, hombre, lo entienden analistas de estos que hablan, como Scott Ritter, como Larry Johnson, como el coronel McGregor, como el coronel Davis. Es decir, lo entienden estos. ¿Cómo no va a haber analistas del Pentágono que lo entiendan? Tienen que entender. Luego, evidentemente, aquí lo que se está dando es que hay una serie de razones, no sé llamarlo políticas o personales o de faldas o de otro tipo más siniestro todavía, pero hay una serie de razones que obligan a la administración norteamericana a ir del ronzal de lo que digan el lobby judío y el Estado de Israel. Porque es que al final están ahí todos. O sea, Peter Hesed, ¿quién tiene por debajo? Que son los que le mandan a él, porque es un payaso. Hombre, pues a 2 sionistas, 2 judíos. Mike Waltz y el otro que no me acuerdo mismo cómo se llama. Es decir, y así puedes verlo en todos. El secretario de Comercio, Howard Lutnick. Pues este es un criminal absoluto. Amigo Howard de Lutnick, Epstein. Amigo de Epstein. Amigo de Epstein, por supuesto, amiguísimo de Epstein. Este tenía 4 plantas en el World Trade Center. Cuando se produce el 11 de septiembre, curiosamente, el que iba todos los días allí no va, porque tiene que llevar a un niño a la guardería. Vale, vamos a creérnoslo. Pero el personaje, en su empresa allí en el World Trade Center, mueren 650 trabajadores. Era el 11 de septiembre. Se le debían los salarios a esos trabajadores. No los pagó. No le pagó a la familia los salarios. Muchos años después, en los tribunales, empezaron a obligarle a que pagara aquellos salarios. Que me imagino que las pobres familias se gastarían más en abogados que lo que tendrían que cobrar. Porque si era 11 de septiembre, pues me imagino que serían 11 días como mucho, ¿no? Estos son los personajes.
Estos son los personajes. Por eso digo que o Einstein o el subglobal. O sea, esta es la dicotomía. Y los que estén con Trump están con Epstein. Y lo digo también por los patriotas de mierda de la derecha española. Alguno que yo creo que no está sereno desde hace 30 años. Es una especie de mobiliario de los bares. Y es diputado, eurodiputado. Eurodiputado. Por aquí, de hace minutos también, We have already el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, entrevistado por France 24, la televisión pública francesa, diciendo lo siguiente a propósito de todo el análisis hecho por Juan Antonio. Atención. we have already informed the Europeans and everybody else Ya les informamos a los europeos y a todo el resto that they should be careful not to be involved in this war of aggression que deberían ser cuidadosos de no participar, de no entrometerse en esta guerra de agresión contra Irán. against Iran. If they help, I'm not trying to name any country, Si ayudan, y estoy tratando de no nombrar a ningún país, but if any country joins in the aggression against Iran, join si cualquier país participa en la agresión contra Irán, America and Israel in the aggression against Iran, definitely they will be also legitimate targets. Inmediatamente se vuelven para nosotros objetivos militares legítimos For Iran retaliation. de una retaliación, de una respuesta iraní. Clarísimo el mensaje, ¿no? Para Claro, Europa también. evidentemente, pero vamos, es lógico. Es decir, cualquier país haría eso. Oye, si tú te sumas a una agresión contra mí, te conviertes en un objetivo legítimo. Es que, o sea, a veces estamos llegando a un punto de estupidez comunicativa que tenemos que argumentar lo obvio, ¿no? Es decir, evidentemente, si España, Italia, Francia, Alemania o quien sea empieza a colaborar o participar en los ataques a un Estado soberano, ese Estado soberano lo considera enemigo y por lo tanto objetivo legítimo. Eso es así. Luego está algunas barbaridades. Por ejemplo, Peter Hegseth ha llegado a decir que ya estaba bien de tonterías. Vamos, que las leyes de la guerra no van con ellos. Se refiere a las convenciones de Ginebra y cosas por el estilo. O sea, es que no se puede ser más criminal. O sea, estos son los tipos. No se puede ser más criminal. Y en todos los países europeos, pues hay una serie de lobbies judíos que presionan para defender a estos criminales y para que el relato lo pongan ellos. Claro, ¿qué pasa? Que el relato, o sea, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y al final todo acaba sabiéndose. Por ejemplo, ustedes saben que el Pentágono publicó imágenes de cómo un submarino norteamericano lanzaba un torpedo contra una fragata iraní. Esto lo hemos podido ver. Yo tengo por aquí, para ser un poco precisos, el nombre de la fragata, ¿no? La Iris Dena. La Iris, la Dena. Esta fragata. Bien. Vamos a explicar para que veáis los personajes. Esta fragata estaba en la India, porque había ido a una misión diplomática, que había allí una concentración de buques de guerra de los distintos países, una especie de celebración, ¿vale? Lógicamente, como vas a eso, las propias reglas te dicen que no puedes ir armado. Por una cuestión de pura seguridad, ¿no? Entonces, este barco va para allá, es invitado, está en la celebración y, lógicamente, está ya la agresión anglosionista y recibe la orden de vente para acá, claro. Y entonces el barco, desarmado, intenta regresar a Irán. En ese momento, un submarino norteamericano que sabe que el barco está allí porque era público, le está esperando. Y sabiendo que está desarmado, le lanza el torpedo y lo hunde. La mitad del barco no eran ni siquiera marineros, eran cadetes en formación.
porque iban a lo que iban, a una celebración. 80 muertos y hay algunos desaparecidos, hay también creo que unos 40 supervivientes. Bien, en las leyes de la guerra y en el honor militar está que cuando un submarino lanza un torpedo contra un barco y se hunde, el submarino, lo lógico, y esto lo hemos podido ver en películas y demás, es que suba a superficie y rescate a los supervivientes. Eso es lo que te obliga el honor militar. Y vamos, en la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, se hizo continuamente. Submarinos alemanes y submarinos británicos y submarinos norteamericanos subían a rescatar a los supervivientes. Este submarino norteamericano no ha hecho eso. Lo han tenido que rescatar pescadores y gente de Sri Lanka. Esta es la catadura de estos personajes. No se puede ser más sucio, tener el cerebro más sucio, el corazón más podrido y el alma más negra que estos tipos. O sea, son objeto de destrucción. Si alguien no entiende esto de verdad, entonces es que es un desalmado. Y después fanfarroneaba Hexed, Sí, Juan Antonio, fanfarronea, efectivamente. en una Claro. intervención Heroico. pública. Qué heroico. Pegamos, sí, algo así Claro. como luchamos sucio y les pegamos cuando están en el Exactamente, suelo. Así dicho exactamente. abiertamente, fanfarroneando. Nada, es un chuloputas, que es lo que es, un mierda. Es un mierda. Es lo que es, perdón por la expresión. Pero dígame cómo ustedes en su casa, tomándose un café, ¿cómo calificarían a este tipo? Es decir, solo hay que verle, un tipo lleno de tatuajes absurdos, con versículos bíblicos que llaman a la guerra y a la destrucción. O sea, un tarado mental, un psicópata. Eso es lo que lleva el Departamento ahora de Guerra, Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Pero claro, ¿quién lo ha puesto? Otro tarado mental, que se llama Donald Trump. ¿Al servicio de quién? Ya sabemos de quién. De lo de la banderita de la estrella, de 6 puntas. Aquí, Juan Antonio, yo interrumpiéndote, ¿querés No. presentar hacia adelante o...? No, pues seguimos comentando y ya Sí, cuando, bien, entonces, cuando vayamos a atención acabar, a pues, esto, Juan Antonio, porque este otro de los escenarios presuntos, el de la locura mesiánica, estas las imágenes obtenidas el día de ayer. Aquí, junto a Trump, la señora Paula White, pastora evangélica, asesora principal de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca, en una oración por la victoria militar en la Casa Blanca. Es el grado de chifladura de esta gente. No. Ponga a esta señorita en una de sus predicaciones. Ya lo vamos a hacer tranquilo, Juan Antonio, paso a paso. Ahí. Es que si no, uno no llega a concebir realmente el tema. Esto el día de ayer, y todos recordarán a la señora Paula White en su Strike and 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 strike atacar y atacar hasta la victoria. Vamos a atacar a todo el mundo. Escucho el sonido de la guerra y ahora comienza el hablar en voces, como lo llaman, con poseída supuestamente en un momento inventando palabras. Poseída por Dios. Ese es su hijo cruzando con un periódico por detrás. Escucho victoria, victoria, victoria. En las cortes de Dios. Bueno, por atrás el hijo.
For angels have even been dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. From Africa right now. They're coming Ángeles here. de They're coming África y here. bueno, In the name hablar en voces, eso caracteriza a su iglesia, estos Es momentos la de niña del posesión. exorcista. Sí, más o menos. Por acá otra encontrada Mira, hoy. pero mira, Ezequiel, es que Mahanda akasata, Otra vez. reke yamanda raboko sokota, Seguida diciendo, balbuceando. meta rabakande la babakaso, yalamanani anano, sakayato yakande. Si La alguien niña por del ahí enojado porque nosotros No, aparentemente vamos a ver, realizaríamos no. una burla de la religión, Sí, acá el no, problema no es la religión, sino No. la apología de la guerra en nombre de la religión. No, Ese es el problema. que esto no es religión, hombre. O sea, es que, de verdad, yo no sé si tienes por ahí, pero es para sacarlo. Simplemente hablando a Ali Jamenei, por ejemplo, a una ayatola. Uf, la diferencia. Sí. O sea, es que total. es decir, esto es satánico. Esto es satánico. Esto no es religioso. Esto es satánico. O sea, es la niña del exorcista. Una poseída. No sabemos exactamente por quién o qué, pero es una poseída. Vamos a ver, si es que, mira, podríamos hacer una lectura conceptual de estas cosas que están pasando. Ahí con Netanyahu, Sí. la misma. Sí, Adelante, Juan Antonio, perdón. Mira, podríamos hacer una lectura de las cosas que están pasando, que algunas son muy simbólicas. Mira, el ataque se produce en la fiesta del Purim judía, que es precisamente una fiesta que trata de un relato, pues, el tema que lucha contra los persas, en fin, hay un tema ahí. Bien. Se produce, además, en un día escogido, hay con influencias planetarias, en fin, es decir, bien. Y se lanza en la mañana en la que se está lanzando el ataque, un avión norteamericano lanza un misil contra una escuela de niñas. Impacta. Y cuando las unidades de rescate, ambulancias, van a rescatar y a sacar a las pobres niñas, un segundo impacto. Es decir, había una clara intención de asesinar niños. Una clara intención de asesinar niños. Pueden decir lo que quieran ahora, pero viendo el desarrollo, porque es de los primeros ataques. Vamos a ver, me quieren decir que la inteligencia norteamericana y el Mossad son tan increíblemente buenos que conocían la hora en la cual estaba Ali Jamenei con 3 comandantes en una reunión en su residencia, lo conocían perfectamente para lanzar el ataque en ese momento y acabar con su vida, y no sabían que aquello era una escuela. ¿Eso es lo que me quieren decir? Ve, yo no me lo creo. Creo que fue un sacrificio ritual, ir a por niños. Y de hecho, como dice la propia Ministerio iraní de Salud, es que el 30% de las víctimas están siendo niños. Es que ya lo hemos visto en Gaza. Es que ya lo hemos visto. Entonces, es decir, hay algo realmente siniestro y satánico en todo esto. Esto no es una cuestión de religión. Uno ve esto y, hombre, es decir, no puede ser. Dios no está aquí. Uno ve a la poseída esta y dice, no, Dios no está aquí. O sea, seguro, ¿eh? Es decir, los creyentes me entenderán y los no creyentes se estarán echando las manos a la cabeza, pues esta es una loca. Claro, pero es una auténtica trastornada. Y entonces reúnen a toda esta pandilla de trastornados y los ponen en la Casa Blanca y ahí todos poniéndose la mano en el hombro, se ponen todos a rezar. Vamos a ver, o sea, y estos son los que acusan de fundamentalistas y fanáticos religiosos a los iraníes. Estos son los que acusan de fanáticos religiosos a los iraníes, de teocracia. A ver, yo no sé, es decir, ¿qué más necesita la gente para despertar, abrir los ojos y darse cuenta de lo que es esto? No sé, es decir, quería comentarte antes de Adelante. lo de
Decía Trump que ella tiene un hombre, que tenía un hombre preparado. Hemos hablado de la posibilidad del golpe de Estado, ¿no? Bueno, el general Khani ha sido fusilado. Un general iraní, teniente general iraní. Ismail Khani era el comandante de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria, culpable de trabajar para el Mossad. Fue el que proporcionó la ubicación exacta de Ali Khamenei en la mañana en que fue asesinado. Y claro, ya había historial de sospechas sobre este tipo. Quizá era este el que tenía pensado Trump que ocupara el poder en un momento determinado. Fíjate, ¿quién iba a sospechar del comandante en jefe de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria? Curiosamente, en septiembre de 2024, este hombre dimitió anticipadamente del Consejo Secreto de Hezbollah. Curiosamente, ese Consejo Secreto se reunía en un búnker, que luego fue el que Israel bombardeó, asesinando al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. En junio de 2025, abandonó con urgencia el cuartel general de la Guardia Revolucionaria. Estamos hablando de la Guerra de los 12 días, que fue atacado inmediatamente después, matando a varios generales. Y el día 28 de febrero, cuando asesinan a Ali Khamenei, él salió de la residencia 5 minutos antes. Entonces, claro, ya había sospechas, pero una cosa son las sospechas y otra cosa es tener las pruebas. ¿Y las pruebas quién las ha dado? La inteligencia militar china, que intercepta una conversación entre un alto funcionario de la CIA y el Estado Mayor israelí. Y deja al descubierto que este tipo era el que estaba incrustado en lo más alto de la Guardia Revolucionaria iraní y responsable de alguna de estas cosas que hemos comentado. Ya ha sido fusilado. Que no sé por qué lo han fusilado, porque evidentemente lo tenían que haber ahorcado. El fusilamiento es algo propio del honor militar. Este no ha demostrado eso para nada. Un pequeño comentario sobre una cuestión, si bien simbólica, aún así importante. Aquí las imágenes del día de ayer de la inmoral reunión entre mi compatriota Lionel Messi y el presidente de los Estados Unidos, responsable de la guerra de agresión contra Irán, como así también del asesinato de las niñas en esa escuela, como de este adolescente en esta otra escuela, y así sucesivamente. Ahí mencionando a Lionel Messi junto al equipo del Inter Miami, campeón de la Liga estadounidense. Bueno, ahí entre chistes y más chistes, un encuentro inmoral. Esto verdaderamente una vergüenza de Messi. Y más cuando sabes que el estadio de fútbol en Irán de Teherán ha sido bombardeado, o cuando unas 30 jugadoras de voleibol que estaban en un polideportivo también fueron asesinadas por un bombardeo. Pero, a ver, también, es decir, esto, por ejemplo, no le hubiera pasado a Diego Armando Maradona, que con todos sus defectos, había cosas que tenía claras. Y yo es que de los deportistas de fama, esto que llaman deportistas de élite, que no sé muy bien de dónde viene eso, pero bueno, estos deportistas de fama, pues seguramente la fama y el dinero pesan mucho más que cualquier otra cosa. Esa es la imagen del Diego en la memoria, junto a su familia y a Fidel. Diego con muchísimos
problemas en su vida personal, luchando contra una adicción a las drogas, perjudicándolo a él por sobre todas las cosas, pero Pero un tenía cosas tipo el claras. cual nunca jamás rechazó sus orígenes muy humildes, siempre realizó una reivindicación de sus orígenes, de lo que en Argentina llamamos una villa miseria, una barriada. Nunca abandonó a su familia y rechazaba profundamente a los Estados Unidos. Y por eso también aquí otra imagen del mismo Diego. Esta, una imagen muy famosa, con la bandera argentina fumando un habano y con el tatuaje del Che Guevara en el brazo. Bien a lo Diego, él siempre muy desfachatado, orgulloso de su origen, nunca con vergüenza de nada, ante nadie, ante nada. Esa es su característica. Messi, por cierto, Juan Antonio había rechazado aparecer luego de la conquista del último campeonato mundial. Messi y la selección argentina, pero por sobre todas las cosas, por orden del capitán Messi, la selección rechazó participar en los festejos en el balcón de la Casa Rosada, balcón muy simbólico, muy significativo en Argentina, debido a las apariciones allí de Eva Perón, de Juan Domingo Perón, incluso por ejemplo, Raúl Alfonsín en su momento, con el retorno de la democracia, un político, por cierto, radical, no peronista. Bueno, ese representa el corazón de la República, de alguna manera, el balcón de la Casa Rosada, y siempre en las oportunidades en las cuales Argentina conquista una Copa del Mundo o incluso un subcampeonato, aparecen allí los muchachos, y Messi y la selección determinaron no aparecer porque no querían aparecer junto a Alberto Fernández, un presidente verdaderamente execrable, pero aún así, incluso con el ofrecimiento de la aparición allí sin el presidente, rechazaron aparecer, y muchos de estos futbolistas de alguna forma realizaron una campaña en favor de Milei, o por lo menos políticamente aparecen ligados a Milei. Si quería participar en lo de, si Messi supuestamente hubiese participado acá en esto de Trump, solamente de forma institucional, entonces no podría haber rechazado anteriormente, en el momento de la decisión del balcón, Evidentemente. la aparición en el balcón cuando realizó una decisión política. Entonces acá debía realizar una decisión política de no aparecer, no participar, y menos aún en un acto público en el cual Trump fanfarronea sobre los ataques en Irán, e incluso realiza amenazas contra Cuba, los hermanos cubanos, en este mismo discurso delante de Messi y del equipo, con lo cual, más allá de su genialidad futbolística, innegable, para mí el número uno siempre Diego Armando Maradona, ¿sí? Juan Antonio, perdón por esta descarga, pero esto a nosotros los argentinos nos... Totalmente justificada. Yo lo digo, es decir, cuando se habla muchas veces de deportistas de élite, hay que pensar si es de élite o de fama. Y la fama siempre va bastante unida al dinero. Y hay gente que le tira más el dinero y la fama que la honradez, la justicia o simplemente el honor. De decir, hombre, no, decir, tú, delante de mí tú no te vas a meter con un pueblo hermano, ni vas a fanfarrear de una guerra cuando acaban de enterrar a las 168 niñas. Vamos a ver, decir, no, o sea, decir, hay que saber renunciar. Mira, en estos momentos a mí me han ofrecido ir a una televisión, un canal grande en España, pero yo no me voy a sentar con algunos personajes, no, por dignidad. No me voy a sentar en la misma mesa con algunos personajes por dignidad. O sea, que alguien me vaya a decir, como hubo quien dijo que lo de las niñas era un fake.
Entonces, no. Es decir, hay situaciones en las que no hay términos medios. No hay términos medios. Cuando la contradicción es antagónica, no hay nada que debatir ni que discutir. Solo hay que combatir. Es que no hay posibilidad de otra cosa. Nadie puede justificar la suciedad del ataque a la fragata iraní o el bombardeo al colegio de niñas. No, es decir, como mucho puedes pedir perdón y, yo qué sé, deshacerte en golpe de pecho, pero encima fanfarronear o decir que es un fake. Repito, que hay que tener la mente frita, el corazón podrido y el alma muy negra. Estimado Juan Antonio, un lujo la conversación como siempre. Para redondear con una sonrisa aquí la sugerencia de este servidor respecto a la sucesión de Ali Khamenei, el líder supremo. Aún deliberan los miembros del Consejo destinado a la selección de su sucesor. Trump ya públicamente promulgó que determinaría la muerte, que realizarían la eliminación de su sucesor. Bueno, en ese caso, esta es una buena idea. ¿Qué tal este señor como sucesor con el turbante, el señor Kim Jong-un, candidato para líder supremo de Irán? Y ahí sí que terminados los problemas, Juan Antonio, ¿verdad? Sí, ahí sí que vas. Me da a mí que sí. De todas maneras, fíjate cómo estamos ante un presidente que es un charlatán y un demente, que ha salido diciendo que él no va a aceptar un líder en Irán que no haya decidido él, que no hayan contado con él para elegirle. O sea, es que se puede estar peor de la cabeza. Es decir, o sea, que el Consejo de Sabios iraní, que se va a reunir para decidir quién va a sustituir a Ali Khamenei, le tiene que consultar a Donald Trump, oye, ¿quién te parece bien? Claro, porque es que si no, esto es de verdad, o sea, es que de donde hay no se puede sacar, de donde no hay no se puede sacar. Y no hay, no hay. A los emoledores y a las emoledoras, recuerden acompañar nuestro canal amigo en Telegram, el canal Guerras y Geopolítica, muy bueno en español, por cierto. Recuerden además también que lo que no podemos presentar aquí, lo presentamos en nuestro canal en Patreon, el enlace abajo, hace poquito la última emisión. Acompáñennos en nuestras redes y mañana nosotros nuevamente por aquí, el domingo junto a Fernando Moragón. Lunes, Juan Antonio con su programa individual y martes el programa de Fernando también por aquí. Esa es nuestra programación. Querido Juan Antonio, un abrazo y muchas gracias. Un saludo a todos. Hasta pronto.